Soy Gonzalo y vamos a arrancar con el taller de hoy. Y la idea del taller de hoy es presentarles estas herramientas para analizar y visualizar datos, eh, cómo hacerlo en Python con Google Colab. La idea del taller no va a ser aprender a programar, ¿no? Eso sería como una cosa muy ambiciosa. Si bien, si ustedes van a los recursos que están alojados en el GitHub del encuentro, van a encontrar el notebook que vamos a usar hoy para trabajar, y uno para reforzar conceptos, o para el que no está eh, muy amigado con la programación, ahí hay un notebook extra para trabajar a posteriori, si quieren después, conceptos básicos de programación. La idea del notebook de hoy es igual, es un notebook súper amistoso, y bueno, vamos a trabajar en grupos, y la idea que todos lo puedan hacer, pero el fin de esto es presentarles estas herramientas para acercárselas, que sepan que existan, y tenerlas a mano para trabajar con datos. Entonces, ¿cuál es el plan del taller? Vamos a hablar una presentación, 20 minutos, por qué usar Python con Colab, qué beneficio nos puede traer eso, les vamos a contar un poco de eso, y también cuál va a ser el objetivo del taller de hoy. Después vamos a ir a una parte que es hands-on, donde ustedes van a trabajar sobre un material que preparamos específicamente para el taller, que, como les decía, tiene unos objetivos muy claros, y la idea es que todos podamos llegar al final de eso. Y después vamos a tener otros 20 minutos de una puesta en común, donde vamos a discutir sobre esos resultados, y vamos a plantear si a alguno le copa seguir adquiriendo herramientas y cosas, por dónde puede seguir con este tema. Entonces, bueno, vamos a arrancar por qué usar Python para análisis de datos. Entonces, ¿a qué nos referimos con análisis de datos? Es en cualquier problema donde nosotros tengamos datos, y vamos a precisar operar con dos grandes acciones sobre esos datos. Primero es procesarlos, tal vez llevarlos a una forma ordenada en una primera instancia, a veces ya vienen ordenados, y con ordenados me refiero a estructura, ¿no? Generalmente uno, cuando piensa en datos, lo que se le viene a la cabeza es el estilo planilla de Excel, ¿no? Tener los datos en una matriz ordenada. Generalmente sobre esos datos uno quiere procesar, quiere agruparlos según algún tipo, hacer alguna operación sobre esas columnas, hacerlas mergearse, sacarle algún promedio, hacer alguna diferencia. Entonces es la parte de procesamiento de datos. Y después está la parte de visualización. Una vez que uno ya procesó sus datos, le gustaría visualizarlo de una manera que sea primero entendible, y después, si es posible, bella, ¿no? O sea, que queden lindos gráficos, que nos dejen a la vista toda la información lo más explícitamente posible. Entonces, estas son las dos cosas que uno le gustaría hacer sobre sus datos. A partir de esto, hay un montón, existe un universo enorme de herramientas que uno puede usar para procesar los datos. Y viene entonces con una pregunta casi filosofal, que es: ¿qué herramienta uso? De todo ese universo de posibles herramientas, ¿cuál me conviene usar? Entonces acá hay un recorte arbitrario y caprichoso del zoológico de herramientas disponibles, y en una escala completamente arbitraria, de bajo nivel hasta alto nivel, que armé como para dar una idea un poco del panorama de cuáles son los distintos grados de herramientas que uno puede utilizar. Entonces, si se fijan ahí abajo, tenemos códigos, digamos, lenguaje de programación de muy bajo nivel, y cualquiera que se tenga un poco de amor propio evitaría usar ese tipo de programación para trabajar con datos y visualizar, porque son herramientas súper poderosas, ¿no? La mayoría de las cosas que utilizamos a diario están escritos en esos lenguajes, pero la interfaz para graficar cosas y manipular datos, y todo el estilo de interacciones de alto nivel que uno quiere hacer con los datos, son muy incómodas en esos lenguajes. Entonces, salvo que uno esté en un caso extremo, muy extremo, jamás procesaría datos en Fortran, ¿no? Eso sería un loco, un romántico. Sí, después nos vamos para el lado del alto nivel, tenemos herramientas que conocemos, y que muchas veces los que pasamos por Exactas o por alguna universidad, las usamos muchas veces en el camino, como puede ser Excel, como puede ser ese quiste que no nos podemos sacar,
que es Origin, que anda dando vueltas ahí pegado en la facultad, y después Orange también es otro entorno para trabajar con datos. Eso es lo que tienen, que son programas que son de muy alto nivel, digamos, o sea, son fáciles de usar, pero son muy poco flexibles, y en general escalan bastante mal con el problema. Es decir, que si uno tiene una cantidad de datos grande y quiere hacer procesamientos complejos, primero grandes chances hay de que esos procesamientos ni siquiera estén disponibles como acciones en esos programas. Y segundo, que si lo están, tarden infinito tiempo y no lo puedan hacer porque no están preparados para manejar esa cantidad de datos. Entonces a nosotros nos va a gustar este sweet spot intermedio, ¿no? Que no nos vamos ni tan abajo como para, digamos, pasarla mal, ni tan arriba como para quedarnos cortos. Estamos en ese lugar del medio, tenemos varios lenguajes de programación, nosotros estamos pensando siempre con el objetivo de datos, ¿no? de procesar y visualizar datos. Los más comunes son esos tres que aparecen ahí, ¿no? Que son MATLAB, Python y R. Pero bueno, además estamos en un taller open source y vamos a querer, o sea, que las herramientas que utilicemos sean open source. Y de hecho eso, como contaba Ale antes, tiene un montón de beneficios, que de eso vamos a hablar ahora. MATLAB es muy usado y es un buen lenguaje de programación, no es que es algo que es malo per se, pero tiene la gran contra de que uno tiene que tener una licencia o infringir la ley para tenerlo, y la verdad es que la mayoría de las herramientas que uno tiene disponibles y librerías en MATLAB, existen alguna versión para Python o R que uno los puede usar. Entonces, yo no veo cuál sería el sentido hoy si uno tiene que arrancar a trabajar con MATLAB, excepto que esté en el odioso caso, que supongo que debe haber muchos de ustedes que lo estén, igual que lo estamos en el lago, que tenga algún tipo de instrumento de medición cuyos drivers estén bien escritos y documentados para MATLAB y no para otro lenguaje. Pero ese sería el único caso donde a mí, digamos, pienso en que tal vez sería digamos, posible usar MATLAB. Después, si no, iría a Python o a R para cualquier otra cosa. Entonces, ya sabemos cuál va a ser la respuesta de cuál de estos dos vamos a usar, porque está en el título de la primera diapo y en el título del taller, pero R no es un mal lenguaje de programación, es un buen lenguaje de programación, está bueno, tiene un montón de visualizaciones lindas, es un lenguaje pensado para trabajar más específicamente con cosas de estadística, y Python es un lenguaje de uso general, ¿no? Es un lenguaje que se puede usar para un montón de cosas diversas, desde web hasta análisis de datos, hasta entrenar redes neuronales y hasta simulaciones, digamos, un montón de cosas se pueden hacer con Python, es porque tiene digamos, una cantidad disponible de librerías enormes para trabajar. Entonces, entre Python y R yo les voy a tratar de convencer con una diapo siguiente por qué Python me parece que si uno quiere empezar a programar y empezar a trabajar con datos, es la mejor opción. Y esta es la última encuesta que hizo Kaggle. Kaggle es un sitio más conocido, digamos, de ciencia de datos, y donde un montón de gente comparte sus trabajos y suben datasets y los bajan. Es el sitio más usado lejos. Y esta es la última encuesta que se hizo en un análisis que hacen cada año, hacen una super encuesta donde, fíjense la cantidad de gente que contesta esto, es un montón, donde preguntan cuál es, o sea, un montón de preguntas, y una de esas es qué lenguaje de programación usás a diario, ¿no? Para analizar datos, gente que trabaja con datos. Y fíjense que hay muchos que usan ambos lenguajes de programación, tanto R como Python, otros no usan ninguno, quiere decir que usan uno de los 10.000 otros lenguajes que hay, pero hay mucha más gente que usa Python que R. Entonces, en este sentido, con esto que hablamos de generar comunidad, cuanto más gente usa una herramienta es mucho mejor, porque después si uno necesita buscar alguna librería específica que haga algo que uno quiera, o tiene una duda sobre cómo avanzar con el código, la puede googlear, lo que hacemos todo el tiempo. O sea, programar es saber googlear nada más, saber poner su duda de una manera copada en la barra de Google y saber leer las respuestas para poder seguir avanzando.
y es copiar y pegar y transformar un poco código que ya escribió alguien. En ese sentido, cuanto más gente esté usando esta herramienta, cuanto más librerías open source y se vayan sumando, mejor, eso se potencia. Entonces, por ese motivo, y después hay un motivo superador a todos de por qué uno debería elegir Python en vez de los demás lenguajes de programación, y es que tiene el mejor nombre del mundo, pues lo sacaron de Monty Python. Así que con ese argumento yo creo que se acaba la discusión y seguimos a por qué ahora usar Python en Colab. Entonces, ¿qué es Google Colab? Google Colab es un entorno de desarrollo, o sea, uno va a programar en Google Colab, va a ver los resultados y va a interactuar con su código en Google Colab. Tiene una particularidad que es que se usa desde el navegador. Ustedes están acostumbrados a poder usar Spider o MATLAB, que son muy parecidos, que son un programa que se abre como un programa aparte. Esto también es un programa, pero que usa como interfaz gráfica, y para interactuar con el programa usa, digamos, la visualización del navegador. Entonces uno lo ve en una tab en el navegador. Incluso cuando está trabajando localmente, que se puede trabajar localmente en su compu, lo sigue abriendo en el navegador. Es interactivo en el sentido de que uno va a ir modificando su código, lo corre, lo modifica, lo vuelve a correr, le agrega una cosa, lo saca, no es que ejecuta todo su código de una y después ve qué pasa. Lo que corre atrás, cuando uno corre código en Google Colab, es ePython, que es unos kernel que son los que se encargan de hacer el laburo de correr Python y dejarlo abierto y que uno pueda correr un pedacito del programa y después otro y después otro. Y en ese sentido está basado en Jupyter Notebook, que es algo muy parecido, pero que no es de Google, digamos, que es el que también se abre en el navegador, tiene todas las mismas características, y de hecho uno guarda los archivos de Google Colab en el mismo formato que guarda los archivos de Jupyter Notebook, que es en esa extensión que es .inb. Perdón, IPIN. Bueno, en su principio Google Colab era una herramienta de desarrollo propia de Google, de adentro de la empresa, que iban desarrollando. En principio, en la primera etapa, se lanzó como una herramienta open source, y después, cuando vieron que les fueron agregando más cosas y ya encontraron algún tipo de beta comercial, bueno, lo hicieron que sea, que no sigan dando el código, y dejó de ser open source hace un tiempo. Pero bueno, es una herramienta que está buena. Ahora vamos a listar algunas de las cosas que podemos hacer con Google Colab que están buenas. Es gratuita, así que bueno, elegimos usarlo también porque vamos a decir por qué es tan cómodo, y más que nada en una primera aproximación a la programación es muy cómodo Google Colab. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve así. Uno tiene estas que son celdas, y tiene celdas de texto y celdas de código, y las celdas de código se pueden ejecutar. Van a ver que tienen como un play acá al lado que uno le da y corre el código que está dentro de la célula, de la celda. Y bueno, también lo puede hacer tocando Shift Enter, ejecuta también la celda. Entonces, la celda de código, como decíamos, tiene código ejecutable, va a correr atrás, eso está corriendo en un kernel, se llama, en un entorno de ejecución que lo corre ePython, y lo que uno tiene es, ejecuta la celda y ve el output abajo, ¿no? Si uno puso print o uno puso el nombre de alguna variable para ver qué tiene esa variable, automáticamente abajo de la celda va a aparecer. Y después tiene estas celdas que uno puede intercalar libremente, que son celdas de texto, que uno los va a escribir con unas cosas que se llaman markdowns, que le van a dar formato al texto. Entonces, fíjense que yo acá le puedo agregar una imagen, le puse este texto más grande, como un título, acá abajo otra cosa, o sea, uno puede darle formato al texto, agregar imágenes, y la idea es que uno se haga todo un workflow de trabajo donde no solo esté el código, sino que también esté, por ejemplo,
los resultados que uno ha obtenido con ese código, las figuras que aparezcan en el mismo, que se explique qué es lo que está haciendo el código, a veces a uno mismo, digamos, ¿no? O sea, se arma todo su flujo de trabajo y dice, bueno, acá primero hago esto, pone el código, voy a otra sección donde voy a hacer otra cosa. Entonces, se vuelve mucho más fácil a la hora de compartir primero, porque tiene un sentido, ¿no? Uno lo va leyendo y no es solo un bloque de código nada más. Y al mismo tiempo, si uno está explorando, que es lo que nosotros hacemos a diario con los datos, ¿no? Que es, como, bueno, corro, cambio un parámetro, corro de vuelta, cambio esta celda, en vez de usar este, uso este otro threshold, y esa cosa de estar probando, cambiando, volviendo a ejecutar, en estos entornos se vuelve mucho más amistosa que, por ejemplo, tener que correr de vuelta siempre todo el código, el archivo de texto con todo nuestro código entero. Entonces, en ese sentido, es un entorno que, más que nada para exploración, que es lo que hacemos nosotros muchas veces con los datos, es un entorno muy amistoso. Bueno, y hablando de entornos, uno en Google Colab puede correr las cosas de manera local o remota. ¿Y qué quiere decir esto? Que esas ventanas esas celdas de código que uno tiene en Google Colab pueden correr en mi compu localmente o también pueden correr en un servidor de Google remotamente. Entonces, ese código se puede estar ejecutando, por ejemplo, en un servidor en algún lado que tiene Google, y eso tiene algunos beneficios bastante interesantes. Por empezar, el entorno este remoto tiene un muy buen hardware en general. Y uno puede elegir incluso si quiere usar un CPU normal, un CPU con una placa de video, depende de lo que esté haciendo, y puede elegir un CPU con RAM ampliado si necesita mucha RAM. Todas estas características, si ustedes ven, pues les voy a mostrar cómo ver eso. Uno termina usando computadoras bastante potentes para hacer las cosas. Es mucho más potente que la que uno tiene acceso en su casa. Y es de manera gratuita esto. La única limitación que tiene es el tiempo de las sesiones. Pero son tiempos bastante largos, ¿no? Son tiempos de horas que duran la sesión. Hasta 5 horas, por ejemplo. Entonces, en general, para la mayoría de los datos que uno va a tratar, que por ahí tardan unos minutos en ejecutarse, esto sobra un montón. Y otra cosa que tiene muy bueno es que uno no necesita hacer todo el proceso de instalar Python, instalar las librerías, las versiones particulares. Entonces uno puede correr, y si corre en su Google Colab, le puede pasar a su compañero de trabajo el mismo Jupyter, el mismo notebook que está usando, y lo corre, y como los dos lo están corriendo remotamente, a los dos le va a correr igual y va a dar el mismo resultado. Eso parece algo trivial, pero muchas veces cuando uno tiene en su compu el código localmente, y tiene algunas librerías instaladas y se prepara su entorno particular para correr los programas, eso tiene la super ventaja imbatible de que es personalizable y uno sabe exactamente qué está pasando en su compu, sabe qué librerías tiene, puede usar algún gestor de environments como Conda y tener eso muy controlado, pero tal vez cuando se lo pasa a su compañero que se sienta al lado, que tiene otra compu, a veces incluso otro sistema operativo, otra cosa distinta, muchas veces el código van a ver que es el mismo código pero no corre o da un resultado distinto. Entonces, en ese sentido, tiene su contra, que es que uno no tiene controlado completamente dónde está corriendo, porque está corriendo remotamente en algún lugar, pero lo que tiene bueno es que eso es fácil de usar, yo puse ahí Code and Play, digamos, uno pone derecho, toca Enter, no importa, no tiene instalado Python, no tiene instalado nada en su compu, y corre, ¿no? Corre en una compu que está bastante buena. Entonces, normalmente, cuando uno habla de Google Colab, uno lo piensa corriéndolo en el entorno remoto, ¿no? Por default viene así, uno lo puede cambiar, pero vamos a aprovechar eso de tener disponible hardware de manera gratuita, que va a correr las cosas por nosotros, y nuestro hardware queda liberado para hacer cualquier otra cosa. Y por último, vamos a ver algo que es importante y que lo van a ver también en el notebook en el que vamos a trabajar ahora, es que Google Colab está integrado con Drive. En ese sentido, nosotros
si ustedes tienen una cuenta de Google, cuando tienen Gmail, digamos, si tienen una cuenta de Google, que es lo único que necesitan tener para poder usar Colab, ustedes tienen su Drive, que es como su carpeta en la nube de Google, y pueden generar adentro de ese Drive carpetas y guardar archivos ahí. Y lo que tiene Colab, que está bueno, es que uno lo puede integrar y puede leer y guardar archivos de su Google Drive. Entonces, si bien esto está corriendo remotamente en un servidor en algún lado, por ejemplo, los resultados de algún procesamiento que yo hice, los puedo mandar derecho a mi carpeta en la nube y lo tengo almacenado ahí. Y puedo subir mis datos a la nube y leerlos desde ahí. Y esa es la forma más fácil, digamos, de cargar y manipular los datos en Google Colab, es usándolos directamente desde su Google Drive. También tiene una línea de integración con GitHub, pero bueno, eso es tema, yo puse ahí para el próximo taller open source, que lo va a dar la semana que viene, Juan Doppler. Así que si están interesados en GitHub, que son los repositorios, Google Drive también tiene una integración de poder abrir las cosas de GitHub directamente desde Google Drive y poder, bueno, ese estilo de interacción es bastante práctico.